Saludos, amados hermanos y hermanas en Cristo. Que la paz, la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Y bienvenidos a este humilde rincón digital donde la luz de la fe brilla con fuerza. Yo soy Eddie Benavente, su humilde servidor y mensajero de la palabra de Dios. En este canal, usted encontrará inspiración bíblica, reflexiones profundas y doctrina que nos ayudarán a crecer en la verdad de la palabra de Dios. El día de hoy nos embarcaremos en un viaje espiritual, en un viaje a través del tiempo, y nos iremos hacia los tiempos antiguos, los tiempos del profeta Noé. Pero antes de sumergirnos en las aguas benditas de la palabra, recuerden suscribirse y activar la campana para que no se pierdan de ninguna bendición que el Espíritu Santo tiene reservado para nosotros. En el episodio anterior de nuestro viaje a través de las páginas sagradas, desentrañamos el misterio que envuelve la genealogía terrenal y su desconexión que éste tiene con el mundo celestial, es decir, ángeles. Exploramos las causas del por qué los ángeles no pudieron ser considerados hijos de Dios. Y con la firmeza de la palabra establecimos los límites entre los hijos de la luz y las criaturas celestiales, revelando las verdades ocultas en los pliegues del tiempo. Y ahora, en este capítulo, nos adentraremos en las profundidades de otra incógnita que ha intrigado a los buscadores de la verdad a lo largo de los siglos, y que también es el título para el tema del día de hoy. ¿Cómo logró la simiente de la serpiente sobrevivir al inmenso diluvio que arrasó con toda la humanidad, dejando únicamente a 8 almas preservadas en el arca? Acompáñenme en este viaje de aventuras y prepárense, porque en este viaje desentrañaremos los secretos de la oscura resistencia de la simiente maligna. Imaginen la furia de las aguas que borró toda forma de vida sobre la faz de la tierra, el estruendo de la tormenta retumbando en los cielos mientras las olas rugientes devoraban ciudades y montañas. Fue un cataclismo divino, un juicio implacable, pero en medio de la devastación, la simiente del mal encontró un refugio inesperado. Allá, en las sombras, donde la luz apenas osaba penetrar, la simiente de la serpiente se aferró tenazmente a su existencia. En algún rincón oculto, lejos de la mirada de los hombres, pero ante la vista del Dios que todo lo ve, esta fuerza tenebrosa conspiró su supervivencia. Pregúntese, ¿fue acaso una artimaña del diablo? ¿Un acto de desafío ante la era divina? Porque recuerden, Dios exterminó a casi toda la humanidad por causa de su maldad. Entonces, veamos qué nos dicen las páginas del pasado, porque al igual que ustedes, yo estuve ansioso por comprender cómo la maldad logró persistir cuando el diluvio amenazaba con purificar la creación. ¿Será que la simiente de la serpiente encontró un refugio en las guaridas más oscuras del mundo? ¿O acaso se aferró a una de las tablas de madera del arca, como algunos afirman? ¿O quizá hay alguna otra cosa que hemos pasado por alto con respecto a las Escrituras? Vamos rápidamente al libro de Génesis, capítulo 6, verso 5 al verso 9, y luego del verso 17 al verso 19. Después de esto, vamos a leer Génesis capítulo 7, del verso 19 al verso 22. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra,
y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. En los anales de nuestra indagación bíblica, una pregunta resuena como un eco persistente, y fue de las preguntas que más me hicieron en los videos anteriores. ¿Cómo se las ingenió la simiente de la serpiente para desafiar la ira del diluvio, cuando las aguas furiosas amenazaban con borrar hasta el último vestigio de vida de la faz de la tierra fuera del arca? Tomemos en cuenta que la simiente de la serpiente, es decir, la generación de Caín, se esparció por la vastedad de la tierra, tejiendo sus raíces en la oscuridad. Este linaje manchado por la rebeldía y la maldad, y que buscaba desafiar la voluntad de Dios, en un giro inesperado, se unió al linaje de los hijos de Dios en casamientos. Esto desafió los designios celestiales. La mezcla de lo consagrado y lo profano fue como un veneno que se infiltró en cada rincón de la humanidad. La maldad voraz se desató y expandió sus garras por toda la tierra, alcanzando incluso a los rincones más recónditos donde el ojo divino observaba. Esta mezcla nefasta llegó a tal extremo que la corrupción se volvió insoportable para el mismo corazón de Dios, y en su ira justa, Dios contempló la perversión que se extendía como un manto oscuro sobre la creación. Fue entonces cuando, en un acto de purificación divina, decidió borrar toda carne de la faz de la tierra, con la excepción de aquel que halló gracia ante sus ojos. Y estamos hablando de nada más y nada menos que del justo Noé. También estaba su familia y los animales que resguardaron el arca. Entonces, ¿cómo cruzó esta semilla física y espiritual de la serpiente? La respuesta, mi amado hermano, se encuentra entre los pliegues secretos de la historia que la Biblia nos revela entre líneas. ¿Cómo? Entre las vigas y tablones del arca. Así como lo oye, la oscura semilla de la serpiente se cobijó en alguno de los personajes que entraron en el arca, escapando de la justicia celestial que descendió como lluvia implacable. No hay otra explicación, ya que la Sagrada Escritura es clara en afirmar que solo aquellos que estaban dentro del arca encontraron salvación. Estamos hablando de Noé, su esposa, sus hijos y las mujeres de estos, sumando en total 8 almas. Estos fueron las únicas personas, mi amado hermano, que emergieron del diluvio como testigos vivientes del juicio divino. Ahora, esto nos lleva a enfrentarnos a un nuevo enigma. ¿Quién entre los nobles tripulantes de aquel arca portaba en su ser el siniestro gen del maligno? Visualicemos por un momento el arca. Esta fue construida con precisión divina para albergar al profeta de Dios y su familia. En su interior, 8 almas resplandecientes ante la mirada del Altísimo. Dios los preservó como semillas de esperanza en medio de la tragedia para repoblar nuevamente la tierra. Sin embargo, esta simiente se cierne sobre este sagrado refugio, insinuándose entre aquel que a primera vista parecía ser justo. Y es así como viaja la simiente de la serpiente también en estos días, en paredes blanqueadas, en sistemas religiosos que parecen ser justos, pero son sinagoga de Satanás. Si no solo ve a Judas, hombre religioso que anduvo con Dios hecho carne aquí en esta tierra, pero en el tiempo de la prueba rechazó a la palabra para aferrarse a sus intereses. Como lo sabemos, por sus frutos. De la misma forma, estos sistemas denominacionales tienen apariencia de piedad, pero cuando usted les dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, niegan la eficacia de ella, aferrándose a doctrinas religiosas y costumbres de hombres y rechazan la palabra. Bajo esta misma lógica, podremos identificar a la persona en el arca que manifestó los frutos de la semilla del diablo. Pero antes, déjeme aclarar lo siguiente. En el arca podrían haber portado esta semilla todos los tripulantes, ya que la humanidad se había mezclado, pero solo en uno se manifestó el maligno gen dominante.
Entonces, consideremos que cualquiera de nosotros podría tener algún gen de la simiente de la serpiente en nuestro ADN, como si lleváramos a algún nivel la carga de la maldad. Sin embargo, es esencial comprender que esta condición no nos define como hijos del diablo. La clave, mi amado amigo, reside en la manifestación, en el surgimiento de los frutos oscuros que revelan la verdadera naturaleza del corazón del hombre. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. San Juan 1:11. Esto nos dice que la semilla que se manifieste en su alma, en su corazón, depende de la voluntad y elección de Dios. Así es, mi hermano. Esta determinación no es forjada por manos humanas, sino que responde a la voluntad y elección del Todopoderoso. Así como las estrellas obedecen al llamado del Creador, la semilla en nuestro interior responde al designio divino. Y eso fue a partir de un previo conocimiento. Bien, retrocedamos un poco y subamos nuevamente al arca. Durante aquel periodo de purificación, la Biblia no relata ningún incidente de maldad dentro de aquel santuario flotante. No obstante, conforme las aguas retrocedían y la tierra se secaba, surge un episodio que nos invita a reflexionar sobre la pregunta que nos hicimos. ¿En quién se manifestó la simiente del diablo? En Génesis, el relato nos conduce al pecado de Can, uno de los hijos de Noé. Génesis capítulo 9 del verso 20 al 25. Dice la palabra: Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. No voy a ahondar en este tema, hermano, ya que nos tomaría otro poco de tiempo, ¿verdad? Pero en el próximo capítulo les contaré qué es lo que yo creo que sucedió aquí. Pero para nuestro interés en este tema de saber cómo viajó la simiente de la serpiente en medio del diluvio, la Biblia, nuestra brújula espiritual, nos proporciona las claves para desentrañar este enigma. Can, el portador de la simiente de la serpiente. Por medio de él, esta semilla atravesó los mares tumultuosos del gran diluvio, llevando consigo no solamente su propia existencia, sino también una carga oscura que resonaría a lo largo de las eras. Estudie la genealogía de este hombre, hermano. Analice con ojos perspicaces su descendencia. En sus venas corría la herencia física y en su alma la herencia espiritual de Caín. Esta se manifestaría de manera imponente en los grandes hombres de la antigüedad, como el coloso Goliat o el gran Nimrod, por ejemplo. En las huellas de sus hijos y en las huellas de sus nietos encontramos gigantes que desafiaron los cielos, pero no con la gracia divina, sino con la arrogancia y las desafiantes actitudes que solo la simiente de la serpiente podría engendrar. Sin embargo, no solo es en la corpulencia física donde se manifiesta la herencia de Can. En las sombras de su legado, discernimos la herencia espiritual que se arraiga en la maldad. Los pueblos que surgieron de su genealogía llevaban consigo una semilla tenebrosa que germinó en la rebeldía y la corrupción moral. Si no, solamente lean Levítico 18 y conéctenla con Génesis 10 y se darán cuenta. Observen cómo la serpiente insidiosa de la maldad se enrosca en los pilares de las civilizaciones, tejiendo su veneno en las costumbres y corazones de aquellos que descendían de Can. No eran solo individuos, hermano, eran pueblos enteros marcados por la sombra de una elección ancestral.
Esta misma serpiente se enroscó en las antiguas civilizaciones antediluvianas. En el relato de Génesis 5 se nos revela que los hijos de Dios, pertenecientes a la genealogía de Set, se mezclaron con las hijas de los hombres, quienes provenían de la simiente de la serpiente, es decir, de Caín. Vayamos a la escritura para que quede claro esto. Génesis capítulo 6, verso 1 y 2. Estos versos nos narran el momento crucial. Escucha, hermano. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En este punto de la historia, la humanidad se había mezclado y las líneas genealógicas que antes parecían ser claras se volvieron borrosas. Y con esto no estoy sugiriendo que Noé fuera de la serpiente, no. Pero en su corriente sanguínea mezclada de la humanidad, las células de la simiente de la serpiente estaban presentes. En el caso de Noé, la simiente de la serpiente no se manifestó, ya que él era de la simiente de Dios. Pero en su hijo Can, la historia tomó un camino diferente. Es en la descendencia de Noé, específicamente en su hijo Can, que vemos que la simiente de la serpiente se manifiesta. Y es fundamental comprender que esta manifestación no se debió a la pureza genética de Noé, sino a la mezcla que ocurrió en la humanidad en ese tiempo. Entonces, cabe destacar que la comprensión de la pureza genética de Noé es un tema de relevancia significativa que nosotros comprendamos. Y esto lo digo porque hay quienes creen y sostienen que Noé fue elegido por Dios debido a la pureza de sus genes, lo cual no podría ser correcto, ya que en la actualidad todos estamos mezclados y esto nos segregaría de la gracia de Dios. Por esto es que la simiente que se manifiesta en usted es por elección divina. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero esta idea de la pureza genética de Noé la fundamentan algunas personas basándose en un versículo específico de la Biblia. Génesis capítulo 6, verso 8 y verso 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Y aquí están las claves, hermano. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Hágase la siguiente pregunta. ¿Acaso la elección divina de Noé se fundamenta en la pureza de sus genes? La respuesta es no. La Biblia nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Cómo es que una persona puede hallar gracia ante los ojos de Dios? Proverbios nos da la clave, capítulo 3 del verso 1 al verso 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de mí la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La palabra nos dice que para hallar gracia ante los ojos de Dios se requiere ser íntegro, justo y recto en los caminos del Creador. Y la justicia en un hombre se da cuando uno tiene los mandamientos de Dios en su corazón, en el alma. Esto nos lo dice Salmos capítulo 37, verso 31. Pero indaguemos más a fondo este asunto. La interpretación fácil y superficial de estos versos sería asociar la palabra generaciones con genética, lo que llevaría a la conclusión de que Noé era genéticamente puro. Sin embargo, esta idea se desvanece al examinar detenidamente lo que realmente dice la Biblia al respecto. Aquí, la mejor traducción, mi amado hermano y amigo, es Noé, hombre íntegro, justo entre sus contemporáneos. Le invito a revisar la escritura original, hermano, para que comprenda plenamente su significado. Dios eligió a Noé no por su linaje genético ni por la pureza de sus genes, sino porque halló gracia ante sus ojos al ser un hombre de integridad y de justicia. Es decir, Noé obedecía los mandatos del Todopoderoso.
Esto es lo que la Escritura nos revela. No hay evidencia para respaldar la afirmación de que Noé fuera genéticamente puro. Aunque la conexión con la genética es tentadora, mi amado amigo, es esencial entender que el término generaciones en la Biblia no se refiere exclusivamente a la línea genética, sino que abarca aspectos más amplios como la conducta moral o espiritual de una persona, por ejemplo. Por ende, la afirmación de que Noé era genéticamente puro es una interpretación simplista. Noé no fue elegido por Dios por su genética, sino por ser justo e íntegro. Bien, ciertamente nuestra mente se ve envuelta en un torbellino de preguntas al considerar el enigma de cómo Cam pudo heredar la simiente de la serpiente siendo su padre, el justo Noé. ¿O acaso la simiente de la serpiente, esta simiente maligna, vino a través de la madre de Cam? La única forma de poder explicar esto es adentrarnos en comprender cómo se desarrolla la vida, es decir, la genética. Noé o su esposa pudieron portar el gen del serpiente por causa de la mezcla de sus padres y abuelos. Y este gen lo heredaron a sus hijos Sem, Cam y Jafet. Pero en quien tuvo dominio y se manifestó esta simiente de la serpiente fue en Cam. La Biblia nos proporciona ejemplos de situaciones similares que respaldan esta perspectiva. Sumerjámonos en el fascinante relato del nacimiento de Esaú, un bebé cuya simiente de la serpiente estaba destinada a venir por medio de un hombre virtuoso de Dios llamado Isaac y su esposa Rebeca. Isaac, a su vez, era hijo del ilustre patriarca de la fe llamado Abraham, una figura clave en la historia bíblica. Isaac, descendiente directo de Abraham, era portador de una herencia espiritual y genética única. Sin embargo, la existencia misma de la simiente de la serpiente en Esaú, su hijo, nos confronta con la realidad de que incluso en las líneas santas, las complejidades genéticas, por medio de una elección divina, desempeñan un papel crucial. ¿Cómo puede Esaú llevar consigo esa simiente mala cuando ambos padres provienen del linaje que tienen su origen en la voluntad divina? La respuesta a esta incógnita nos conduce a adentrarnos en los misterios de la genética, una ciencia que revela las complejidades ocultas en los hilos mismos de la creación. La genética, mi amado hermano, nos muestra que en el principio Caín heredó la naturaleza de su padre el serpiente. Esta naturaleza que mostró un comportamiento agresivo, retador y asesino, esto no pudo venir de Adán, que era hijo de Dios, sino del diablo. Comparen las naturalezas de Caín y Abel, dos naturalezas distintas de dos padres distintos. Y según Génesis capítulo 1 verso 11 y 12, se nos dice que cada árbol tiene que producir según su naturaleza. Ahora, ¿cómo llevamos desde Caín hasta Cam la simiente de la serpiente si este último desciende de Noé, linaje de Adán? Es una buena pregunta, pero la respuesta es sencilla. La genética y la epigenética nos dan la clave junto con la segunda y la tercera ley de Gregorio Mendel, la ley de la segregación independiente y la ley de la transmisión independiente. Estas leyes nos aclaran el caso de Cam y Esaú, simientes de la serpiente, venidas por medio de la simiente de Dios. Ahora, quiero que me disculpen por redundar mucho en el tema, pero necesito que usted capte lo que quiero decirle. Primeramente, debemos de comprender que al principio, este serpiente descrito en Génesis 3 fue una bestia, muy, pero muy semejante al hombre, tanto así que podía unir sus genes a los de la mujer y engendrar un hijo. Esto lo sabemos por las características que la Biblia nos da con respecto a este personaje, y lo hemos demostrado en el capítulo número 3. Si usted no lo ha escuchado y no lo ha visto, vaya y véalo. Entonces, Satanás sabía que él no podía crear un hijo suyo porque él no es un creador, pero tuvo el conocimiento que dentro del huerto del Edén existía una bestia muy parecida al hombre y conocía su genética. ¿Qué hizo él?
convenció y poseyó a esta bestia entronándose en él, y por medio de este serpiente, que dicho sea de paso no se arrastraba, sino que era como un hombre, el diablo sedujo a Eva y la instó a relacionarse íntimamente al punto que Eva le creyó y cometió adulterio. En consecuencia, les nació un hijo llamado Caín. Caín heredó la naturaleza física y bestial de su padre el serpiente, y heredó la naturaleza espiritual de su padre el diablo. Esto explica la causa por la cual él tuvo odio, tuvo celos e ira en su corazón para matar a su hermano. Esto no vino de Dios, hermano, sino del diablo. Ahora, usted también debe de saber que cuando se engendra un hijo, tanto el padre como la madre aportan genes. 23 cromosomas del papá y 23 cromosomas de la mamá. Esto, mi amado hermano, es muy amplio, pero voy a tratar de resumirlo en palabras sencillas. Caín heredó tanto el gen de su madre como el gen de su padre, por lo cual era un híbrido. Pero la simiente, el gen que tuvo dominio sobre Caín, fue el de su padre el diablo. ¿Cómo sabemos esto? Por sus frutos. Los frutos de Caín demostraron qué gen tuvo dominio en él. Y si usted se adentra en los estudios del genotipo y fenotipo, sabrá que dentro del genoma en general existen alelos recesivos y alelos dominantes. En el ADN de Caín predominaron los genes de su padre el serpiente, es decir, los alelos dominantes. Esto con respecto a la herencia física del animal serpiente. Ahora recuerde, esta bestia fue muy grande y fuerte, igual que su hijo Caín. Caín era un nefilín. Pero también la epigenética nos dice que la herencia de comportamientos y personalidades se heredan. ¿De quién heredó Caín el comportamiento agresivo, retador y asesino? De su padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús, porque los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido mentiroso y homicida desde el principio. ¿Lo recuerdan? Allí lo tiene, hermano. Luego Caín se casó con una de sus hermanas, y en sus generaciones predominó el gen maligno de su padre el serpiente, diablo y Satanás. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia nos describe que la generación de Caín fue pecadora y alejados de Dios. Esto lo expliqué en el capítulo número 8 y 10. Porque el caso contrario, es decir, en la genealogía de Set, hijo de Adán y Eva, estuvieron los justos, los que invocaban el nombre de Dios y seguían sus mandatos. Luego la Biblia nos dice en Génesis 6 que estas dos genealogías se mezclaron en casamientos. Esto no le agradó a Dios. A Dios no le agradan las mezclas, hermano. Los hijos de Dios se casaron con las hijas de Caín y mezclaron sus genes. A causa de esto, la inmoralidad y corrupción aumentó en la tierra a tal punto que llegó al mismo corazón de Dios. Dios tuvo que exterminar a toda la humanidad por causa de su maldad, pero encontró a una persona justa, moral e íntegra llamado Noé, y junto con él estaba su esposa y sus 3 hijos. Estos 3 hijos heredaron los genes de Noé y su esposa, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo llegó la simiente de la serpiente hasta acá? Por medio de sus padres. Uno de estos o los dos eran portadores de la simiente de la serpiente, pero en ninguno de estos tuvo dominio. En quien sí tuvo dominio fue en Cam. ¿Cómo lo sabemos? Por sus frutos. Las leyes del austriaco Gregorio Mendel nos han explicado de qué manera se transmiten las características de una generación a otra. Voy a tratar de ilustrar esto de forma que usted lo pueda comprender, y perdone si no lo hago como quisiera que ustedes lo capten. Bien, abran su imaginación e ilustren en su mente un gran jardín, donde se visualizan 2 semillas híbridas. Ambas semillas están mezcladas por el gen de Adán y el gen de Caín por causa de la mezcla que hubo en la humanidad antediluviana. La semilla A, que vamos a decir que predomina la semilla de Dios, resplandece con un radiante color verde, mientras la semilla B, portadora de la esencia de la serpiente, se viste con un intrigante color amarillo, que por cierto, el amarillo significa muerte. La semilla verde A
que es la simiente de Dios, se une a la simiente amarilla B, que es la semilla del diablo, y de esta unión nacen dos semillas verdes A, es decir, dos simientes de Dios. Estas dos simientes representan a Noé y a su esposa. Pero la rueda del destino gira y la historia no se detiene aquí. Estas dos semillas verdes A que nacieron continuaron su viaje genético y deciden entrelazarse en una unión. De esta unión emergen tres semillas, dos semillas verdes A y una amarilla B. Las dos semillas A representan a Sem y a Jafet, y la semilla amarilla B, simiente de la serpiente, representa a Cam. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? Noten ustedes que en la segunda generación no se manifestó la semilla de la serpiente. La esencia de la serpiente, que antes permanecía oculta, ahora se manifiesta en esta tercera generación. A esto, mi amado hermano, se le conoce como las leyes de la herencia de Gregorio Mendel. Y esto corre por todas las generaciones a lo largo de la Biblia. Por esto es que en dos simientes de Dios, como lo fueron Noé y su esposa, o Isaac y Rebeca, en ambos casos les nació una simiente de la serpiente. A Noé y a su esposa les nació Cam, mientras que a Isaac y a Rebeca les nació Esaú. Quizá esto pueda sonar escandaloso para usted, pero hay evidencias bíblicas y biológicas. Ahora, cierro con esto. Concluimos que la simiente de la serpiente que se manifestó viajó a través del arca por medio de un hombre llamado Cam. Y si analizamos más minuciosamente, nos daremos cuenta que los genes físicos o genotipos de aquel serpiente se reveló en hombres de gran estatura como Caín, Nimrod o Goliat. Y esto explica la aparición de los gigantes que habitaron la tierra después del diluvio. No fueron ángeles caídos, hermano. Todo comenzó allí, en el huerto del Edén. Así es que la enseñanza épica nos lleva a reflexionar sobre la importancia de las decisiones que trascienden el tiempo, las acciones que reverberan a través de las generaciones. ¿Cómo podemos aprender de la historia de Cam y su simiente? ¿Podemos, mediante la sabiduría divina, romper las cadenas de una herencia espiritual tenebrosa y redimir el linaje que llevamos? Que esta lección nos guíe hacia la comprensión de nuestras propias elecciones y nos inspire a buscar la luz en medio de las tinieblas. Que encontremos en la senda de la redención que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo la fuerza para superar las sombras del pasado y forjar un destino marcado por la gracia y la rectitud. Dios me los bendiga a todos.